tenemos siempre la relación. Esto es importante, esto aparece en cada presentación porque esta es la problemática. Vamos a evaluar el componente motor, el sensorial, el perceptual, el sistémico, las 3 pruebas más importantes para cada una de estas áreas, 12 en total, pero es solo una parte. Hay que conocer el antecedente personal, el antecedente familiar, el antecedente clínico, y luego de eso hay que conocer, obviamente, variables del ambiente, siempre bajo el alero de un modelo rehabilitador, que lo vimos en la primera clase, conocer los factores. Siempre va a ser la BD básica, porque como dijimos va muy de la mano con el concepto de independencia funcional, ¿cierto? Las ABD, higiene, alimentación, vestuario y movilidad funcional, que va más de la manito de un componente motor. Y obviamente también el trabajo, sobre todo en casos de adultos en edad económicamente activa, de 18 a 60, considerando la cuarta edad, hasta 70, 75 años. Hoy día nos encontramos con adultos mayores todavía insertados en el mundo laboral. Y dentro de los más peligrosos, ¿cierto? El deleterio sería el exceso de descanso y sueño, que es importante atacarlo de manera indirecta a través de la reestructuración de rutina, a través de evitar el desequilibrio ocupacional y también el exceso de ocio y tiempo libre. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces revisamos la clase 1 el aspecto motor, 2 sensorial, dijimos que van de la mano, ¿cierto? Porque la vía sensitivo-motora. Hicimos la distinción entre sensación y percepción, dijimos que lo sensorial es un interoceptor que da información del propio cuerpo, que es muy difícil de perturbar, y la percepción, por otra parte, va más de la mano con la cognición, porque es un exteroceptor, da información del ambiente, que es súper fácil de perturbar, ¿ya? Y la parte más integral, ¿cierto? Que es el apartado sistémico. Bien, en lo sistémico vimos músculo esquelético, cardiovascular, respiratorio, endocrino, geniturinario, y también vimos indicadores que son de mal cuidado, ¿cierto? En contexto residencial, como son las disfagias orofaringeas, como son las úlceras por presión, las infecciones del tracto urinario, y también vimos los trastornos del sueño y obviamente el riesgo de caída, que todos son fáciles de prevenir, de intervenir, de potenciar. Bien, dijimos que la variable cognitiva afectiva es transversal porque la terapia física requiere comprensión, seguimiento de instrucciones, requiere modelado, requiere encadenamiento, requiere un input táctil, propioceptivo para el seguimiento de la actividad propositiva. Traigo en esta primera parte una serie de pautas de evaluación. Es interesante, ustedes están en un quinto año, ¿cierto? Están terminando su proceso de tesis. Y cuando hacen su tesis, están generando conocimiento adicional. Cuando salgan de su pregrado, la invitación es que hagan formación continua, sigan estudiando, sigan investigando. Y generalmente cuando egresan del área de la salud, todos los profesionales utilizan una evaluación súper clarificadora y bastante sencilla, que es el EQ5D, que es una escala para evaluar calidad de vida. ¿Habían visto esta escala antes? Yo por lo menos no. Ya, esta escala es súper interesante, gracias por la respuesta, porque es el concepto de calidad de vida, anótelo por ahí, es la suma de la autonomía por una parte y la independencia funcional por otra parte. Las dos cosas a la vez nosotros definimos como calidad de vida. ¿Ya? Entonces, generalmente en contextos comunitarios, por ejemplo, en contextos residenciales, el objetivo de intervención siempre va a ser la calidad de vida porque podemos tocar las dos áreas a la vez. En cambio, cuando estamos en un dispositivo de salud mental, por ejemplo, generalmente el objetivo de intervención siempre va a ser la autonomía, ¿cierto? La autonomía como componente cognitivo efectivo de toma de decisiones. Y por otro lado, cuando estamos en contextos súper clínicos, duros, hospitalarios, generalmente trabajamos a ciegas la independencia funcional, solo independencia funcional.
Entonces, vuelvo a repetir, la suma entre autonomía por una parte e independencia funcional por el otro es lo que llamamos a grandes rasgos y de manera global el concepto de calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida? Según esta pauta se mide en 5 ítems, 5 dimensiones. Se mide las primeras 3 y parte de la 4 son asociadas al componente de independencia funcional, son asociadas al componente más motor, de ABD, movilidad, cuidado, arreglo personal y actividades habituales. El dolor como input fisiológico, ya como lo estuvimos estudiando a través de Alicia, a través de el concepto de antecedente, localización y radiación, compresión, atenuante y mitigante. En cambio, desde la pregunta 4 y 5 ya hablamos de un componente más subjetivo, fenomenológico, de interpretación interna, ¿cierto? Que es el malestar. Es la interpretación subjetiva respecto a este proceso fisiológico que es el dolor y obviamente conceptos cognitivos afectivos como la angustia y la depresión. Solamente tiene 3 niveles de no tengo problemas, tengo algunos problemas, tengo bastantes problemas respecto a estas 5 dimensiones. Se van tiqueando, solamente es un ticket y se ve evolución en el tiempo, o sea, si tenía problemas para estar en cama, ojalá en la siguiente evaluación después de 8 sesiones suba, tengo algunos y en 8 más ya no tenga problemas, ¿cierto? Esa es la idea, ir subiendo, escalando en la evolución. Y también tiene una escala aparejada al ladito que va como una batería de celular de 0 a 100, donde la pregunta es su estado de salud hoy, ¿cierto? Donde 0 es el peor estado de salud imaginable y 100 es el mejor estado de salud imaginable en base a estos 5 criterios. Como ven, es una imagen o una pauta en general súper amigable, es súper asequible. Cuando uno empieza a hacer tasación, investigación, sacar porcentaje, es muy buena pauta de evaluación. Hay algunas, como el SF acortado, el tradicional, también sirven y están bajo este concepto de calidad de vida, pero en realidad el Estado chileno ocupa mucho, en el sistema público se ocupa mucho el EQ5D. ¿Dudas con esto? No, profe. Bien. Después tenemos el dolor, como habíamos mencionado, ¿cierto? Como el apartado 4, el dolor es súper importante. Esto ya lo tratamos en la clase de motor. Es importante que lo vean a nivel semiológico, aparición, antigüedad, cuando inició, localización, donde le duele, por ejemplo, una compresión neural en la base sacra se puede sentir a nivel del 15, pero se puede irradiar como un dolor esclerotógeno, ¿cierto? A través del tubérculo de Yerdi en el borde lateral del número 17 o 18. Irradiación se propaga a otro lugar, el carácter de qué tipo, si es quemante, punzante, opresivo, y eso nos va a ayudar, el carácter nos va a ayudar la intensidad, ¿cierto? El EVA, cuando yo les comenté que EVA no puede ser aislado, el EVA tiene que saberse en dos contextos, en reposo y en actividad. Cuando en reposo duele 3 y en actividad duele 7, aumenta, uno dice, es un dolor de tipo compresivo, traumatológico, característico de una artrosis, ¿cierto? En cambio, cuando el dolor en reposo y en actividad es el mismo, se mantiene, uno diría, es un tipo de dolor más inflamatorio, ¿cierto? De tipo reumatológico, muy característico de la artritis, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se refiere al carácter y la intensidad en dos contextos, a lo menos. Y el atenuante, ¿cierto? Es saber con qué aumenta o con qué disminuye, mitigante, esta sintomatología. Por ejemplo, en disfunciones de hombro, ¿cierto? Como la extremidad superior descarga el peso, genera dolor en caso de hombro congelado, disfunción del manguito rotador. Pero si la persona llega frente a la tele y reposa su brazo sobre la mesa, el dolor mágicamente desaparece. Ese tipo de adecuaciones posturales y manejo ambiental es importante de reconocer para la intervención. Me imagino que aquí no hay dudas. ¿Algún comentario acá respecto al dolor? No, profe. Bien. Aquí tenemos dos pautas de evaluación. Hay una tercera para este concepto de independencia funcional, ¿cierto? Recuerden, trozamos el concepto de calidad de vida. El calidad de vida lo componen dos cosas, independencia funcional y autonomía. Como este es un optativo del área motora, del área física, nos vamos a quedar solamente con la independencia funcional. Y como les dije, la independencia funcional está centrada en componente motor orientado a ABD. ABD de higiene, alimentación, vestuario y movilidad funcional.
Recordar que las primeras tres, alimentación, vestuario, higiene, se realizan con el tren superior. El tren superior, anote por ahí, es de alcance de agarre. La extremidad es de estabilidad, o sea, el tronco es de estabilidad y movilidad, y la extremidad inferior es de carga y de marcha, por ende de movilidad funcional. Las 4 BD, 3 se hacen con extremidad superior y una se hacen con extremidad inferior. Aquí tenemos al lado izquierdo de su pantalla, tenemos Bartel, ¿cierto? El más utilizado en contexto hospitalario de manera transversal, porque nuevamente va de 0 a 100 puntos, súper fácil de generar estadísticas, proyección, estudios cuanti, es muy amigable. Estos 10 apartados se pueden dividir en estos 4 que les mencioné, y la movilidad funcional, ¿cierto? Está en este apartado final, que les mostré la clase también de rehabilitador cuando hablamos de silla de ruedas, dijimos que con 90 puntos una persona en silla de ruedas es considerada independiente. La evaluación lo ratifica, siempre y cuando el ambiente favorezca rampas de acceso, cuando existen ascensores, todo eso va a propiciar la independencia funcional de la persona. Recuerde que la discapacidad no está situada en la persona, sino que es la suma de la relación entre la persona, el ambiente y la ocupación. La relación entre persona y ambiente se le llama significado, entre ambiente y ocupación se le llama forma, y entre ocupación y la persona se le llama propósito o funcionalidad. Modificando alguno de estos tres aspectos, la discapacidad desaparece inmediatamente. Y a su lado derecho, bueno, el Bartel en general se utiliza más para casos neurológicos, central. ¿Ya? En la pizarra les voy a explicar después la diferencia con FIM, que es la medida de independencia funcional, que está más orientada para traumatología, periférico. Entonces, tareita por ahí, anote por ahí, recordarme cuando tengamos clases presenciales la próxima semana, hacer la distinción más objetiva entre FIM y Bartel, porque uno es más neuro, porque el otro es más trauma, porque uno es más central, porque otro es más periférico. Tiene que ver con la representación corporal de la lesión, principalmente con la somatognosis, ¿cierto? Con el esquema corporal, con que en una lesión de origen neurológico quedamos solamente con una extremidad superior y una inferior funcional, versus una superior e inferior afecta. En cambio, en la traumatológica generalmente quedamos con las dos superiores funcionales, dependiendo del nivel de la lesión, y generalmente quedamos con las dos inferiores afectas. Entonces, por eso, esa en general es la distinción. Entonces, pautas como FIM no te preguntan a secas por el vestuario o por la higiene. Ya te preguntan vestuario tren superior versus vestuario tren inferior, higiene tren superior versus higiene tren inferior. No es lo mismo lavarse la espalda que los pies en caso de lesionados medulares o una persona limitada a silla de ruedas, y tampoco es lo mismo ponerse la camisa que ponerse los zapatos. Entonces, eso es importante hacer esa distinción dentro de la propia ABD. Y por el lado derecho van a ver una tercera pauta de evaluación, bueno, ven dos nomás, pero aquí estaba haciendo la comparación entre Bartel y FIM, que no la tengo en la imagen, pero se las voy a proyectar en algún momento. Y por otro lado tenemos aquí CATS. Y CATS está pensado para adultos mayores, de manera internacional. Es la mejor pauta de evaluación porque está pensado en el desarrollo epigenético del menor, donde va desde la actividad más sencilla a la más compleja. Es decir, el niño pide alimento, ¿cierto? Después, mamá, quiero pipí, quiero caca, rola, gatea, camina, corre, se limpia el potito, se viste y se baña solo. Desde lo más sencillo a lo más complejo. Esta pauta entiende que el adulto mayor pierde al revés que el niño, de lo más complejo a lo más sencillo. Entonces el adulto mayor deja de bañarse, deja de vestirse, deja de ir al servicio, desplazarse, continencia, y pierde alimentación por boca, como lo conversamos en la clase sistémica, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, es dejar de alimentarse por boca, evitar la sonda, la alimentación parenteral, es lo peor que nos puede suceder, es pérdida para terapia ocupacional también. Entonces, en base a esto, ¿esto se entiende? ¿Se entiende esta lógica? Sí, profe. Súper. Entonces, ya que me respondieron sí, ¿qué pasa si un adulto mayor deja de desplazarse? ¿Cuáles tres actividades deja de realizar según esta pauta de evaluación? Si ya no puede desplazarse por sí solo, ¿qué otra cosa según esta pauta no podría realizar?
Ir al servicio. ¿Cierto? Porque es más compleja. ¿Cuál más? Vestirse. Y Bañarse. perfecto. ¿Cierto? La pauta entiende que una vez que encontramos una actividad disfuncional, todas las anteriores, las que están hacia arriba o al principio, no las puede realizar porque son más complejas. Ahora, esta pauta de evaluación funciona bastante bien cuando la raíz del problema es netamente motora, ¿ya? Porque podemos tener otros trastornos neurocognitivos mayores, por ejemplo, como el caso de las demencias, donde si bien tiene una afectación motora, principalmente hay una disfunción a nivel cognitivo afectivo, más de autonomía, producto de la pérdida de la memoria, ¿cierto? Donde nos encontramos con adultos mayores que pierden continencia urinaria, sin embargo, se siguen desplazando, ¿sí? Caminan defecados, orinados. Entonces ahí la pauta pierde lógica, ¿ya? Esta pauta está pensada netamente para procesos disfuncionales del área motora. ¿Ya? En caso de demencia, esta pauta no se ajusta, no es buena. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces acá, bajando un poquito nuevamente las ABD, pero de una manera mucho más específica, centrada en la funcionalidad de manos, les presento el test de coaching. El test de coaching es ABD, pero para miembro superior. Por ende, solamente serían 3 de 4. ¿Cuáles serían esas 3? ¿Cuáles son las 3 ABD que realiza el miembro superior que te alcance y de agarre? Dar un tazón. No, pero en general, yo le he mencionado 4 todo el tiempo. Dígame 3 de estas 4 que hacen las manos. Alcance, agarre. No, ahí es la función de la extremidad superior. Estoy hablando de ABD. Yo siempre les digo, hay 4 ABD. Alimentación, Vestuario. vestuario e higiene. Perfecto. Entonces esta pauta solamente evalúa eso. Alimentación, vestuario, higiene. ¿Ya? No evalúa movilidad funcional porque la movilidad funcional la realiza el miembro inferior. ¿Ya? Claro eso. Test de coaching, solo manos, solo extremidad superior, alcance, agarre, higiene, alimentación y vestuario. Consiste en un cuestionario administrado de 18 preguntas, cada una con un resultado posible de 0, sin dificultad, a 5, imposible de realizar. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y un resultado total máximo posible de 90, porque si son 5 por 18, dan 90 puntos. Con el objetivo de evaluar funcionalidad de las manos en actividades de la vida diaria. Entonces se entiende que a mayor puntaje, mayor disfuncionalidad, a menor puntaje, mayor funcionalidad. Y las áreas de evaluación sería cocina, vestirse, higiene, escritura, varios. ¿Sí? No es tan, requiere tanta explicación para que la puedan revisitar, es bastante buena para poder hacer evaluación de proceso, de evolución. Y está enfocada netamente en extremidad superior. Aparejada a esta, tenemos 2 test interesantes, que sería la escala de 400 puntos, que está de libre acceso en Google. Creo que está la versión del 2001 o del 2011, no lo recuerdo. Y esta pauta, yo tomé esta fotito de esta escala de Teletón, donde se divide en 4 ejes. La primera es la movilidad de la mano en sí mismo. Se piden distintos gestos motores de extremidad superior, solamente con un componente mecánico, nada funcional. Después se hace una evaluación de prensión y o desplazamiento de objetos. El de desplazamiento de objetos es súper interesante porque con masking tape los terapeutas hacemos de todo. Entonces en una mesa se dibuja un cuadrado con masking, se deja un cuadrado dentro y se pide sacar el cuadrado del cuadrado, desplazarlo, o un círculo, o un triángulo, lo que sea, sacarlo de su, entre comillas, periferia, contenedor hecho con masking. Está también la evaluación de actividades funcionales, que está obviamente centrada en higiene, alimentación y vestuario. Y finalmente está la evaluación de fuerza prensora, que se hace con dinamometría, con vigorometría a través de esfingomanómetro y finalmente la fuerza prensil con un pinzómetro. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el clásico Kapanji modificado,
donde lo importante de Kapamji, ¿cierto? Tiene 3 apartados. En general nos quedamos con los primeros 2, no tanto con el tercero. Igual puede ser utilizado. El primero es la posición del pulgar, donde se valora, ¿cierto? Posible de 0 a 10 para cada pulgar de la mano. Les voy a hacer el gesto motor en la pantalla. Después se valoran de 1 a 5 para cada dedo para la flexión de las falanges de los dedos largos. Y finalmente la parte 3, que es esta que está acá, se valora de 1 a 5 para cada dedo con un total de 20 para cada mano la extensión. Entonces, la primera imagen es oposición del pulgar, la segunda es la flexión de dedos largos y la tercera es la extensión de los dedos largos. Cada mano, el valor final total posible es que cada mano te da 50 puntos y ambas manos te da 100 puntos. Por ende, también es súper fácil de llevarlo a porcentaje. Entonces, les voy a mostrar cómo se hace esto. Voy a proyectar mi pantalla. Bien, entonces, Kapamji es de la siguiente manera. Oh, el filtro no me deja ver muy bien. A ver, voy a poner otro filtro. Para que se pueda ver mejor. Ya, ahí sí. ¿Se ve bien este gesto? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, Kapamji lo que busca, la primera es la oposición del pulgar, ¿cierto? Vamos a llegar, ¿cierto?, a la base de la falange del dedo 2, ¿cierto? La falange proximal, ese sería 1, falange media 2, el ápice 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, base, ¿sí? La base de la falange proximal del dedo 5 es el 10. Esta es la posición total, es lo que busca Kapamji. Entonces, con las dos manos ya hay 20 puntos. ¿Sí? ¿Duda con esto? La primera parte de Kapamji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Dudas con esto? No, profe. No, profe. Ya. La segunda parte de Kapamji es para la dedos largos, la flexión, y se hace en relación al pulgar. Entonces, dedo 2 primero, evaluando dedo 2. 1, ¿cierto? Que sería el ápice de la falange distal del hallux, o sea, del pulgar. 1, 2, 3, 4, eminencia tenar, 5. 5. Después vamos con el dedo 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con el dedo 4. 1, 2, 3, 4, 5. Eminencia tenar. Vamos con el dedo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre el dedo chiquitito cuesta un poco más. Entonces, como son 4 dedos, 5 por 4 son 20 puntos. Y como son 2 manos, ya van 40 puntos. Más los 20 del principio van 60 puntos. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, perfecto. Entonces, el primero, oposición del pulgar. Segundo, flexión de los dedos. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, tenía una duda, lo siento que se acopla con la llamada. ¿Me puedes silenciar? ¿Me escucha bien? Sí, escucho bien. ¿Por qué eran 5 puntos en cada dedo? Como, ¿en qué región específica de las articulaciones del pulgar va? A lo mejor no me ven bien, pues lo pueden buscar una fotito en internet, pero lo Mira, que no lo sencillo escucho, me voy a silenciar. es el techito, ¿cierto? La puntita de la falange distal del primer dedo. Ese es 1. Antes del pliegue es 2. Bajo el pliegue, que ya sería la falange proximal, es 3. Después 4. Y en la última zona tienen que apuntar a la eminencia tenar, 5. El final es lo tenar. Ese es el 5. El primero es el techo del pulgar. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. No sé si se vio un poquito más. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí?
Ya, profe, gracias. Sí. Ya, y como son 4 dedos, se tiene que hacer lo mismo con cada dedo. 5 por 4 son 20. Y como son 2 manos, van 40. Más los 20 de los pulgares que ya teníamos antes, van 60. ¿Ya? Generalmente nosotros lo ocupamos hasta ahí, porque generalmente las lesiones son a nivel de flexión, para justamente lo que hablamos de la preforma y forma de la mano a nivel del control motor. Y el quinto tiene que ver con la extensión, Entonces la mano se pone en una superficie plana y lo que se busca, ¿cierto?, es que ojalá la mano quede siempre con preforma, ¿sí? Y que se haga un tipo dorsal cuando uno se acuesta de guata al pecho, al suelo y se despega la espalda. Aquí pasa lo mismo, la mano queda como tipo dorsal, donde la eminencia tenar y hipotenar están pegadas a la superficie y el 5 es la extensión completa, es decir, que todos los dedos se despeguen de la superficie, ¿sí? Y lo hacemos dedo por dedo. Y esa sería una extensión completa. 5 por 4 son 20, más los 20 de la otra mano son 40, más los 60 que teníamos antes son 100. Entonces, con las dos manos podemos sacar porcentajes de 0 a 100. La tercera parte no es muy utilizada, pero es importante que sepan que la extensión completa por dedo son 5 puntos. Hay algunos que obviamente por disfunción de, por ejemplo, una tenorrafia de tendones extensores, lógicamente no van a poder extender, entonces la mano queda como muerta. Usted pone la mano sobre la superficie y no va a haber ningún gesto motor observable. La mano no va a hacer nada. Entonces, obviamente eso se puntúa con 0. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bien, vamos a seguir proyectando entonces. Me van quedando 20 minutitos, así que me voy a apurar. Bien, y finalmente es importante en contexto de artritis y de artrosis hacer la distinción, ¿cierto? Estos mapas corporales son súper útiles. Es importante hacer la diferencia en artralgia, que es la inflamación de la articulación, que a lo mejor no tenga ninguna deformación observable, pero sí hay ardor, sí hay calor local, sí limita el rango de movimiento. El segundo es los nódulos o deformaciones, que a lo mejor no hay ardor, no hay calor local, pero sí hay una desviación, sí hay una deformación importante. Y finalmente la disfuncionalidad, que a lo mejor puede que no haya ninguna de las anteriores. No hay artralgia, inflamación, no hay nódulo de deformación, pero sí, por ejemplo, hay rigidez articular, que no permiten un movimiento adecuado, o hay disminución del tono, ¿cierto? O hay imprecisión motora, por ende, obviamente va a ser disfuncional. Es importante que la propia persona vaya tachando, aquí está marcando la articulación temporomandibular, está marcando la zona del esternón, las clavículas, el hombro, codo, muñeca, todas las falanges, ¿cierto? Las caderas, la rodilla, el tobillo, todos los tarsianos. Es importante que la persona los vaya describiendo, que lo vaya tiqueando. Usted le dice dónde le duele y la persona lo va notando. Es importante que obviamente espacialmente reconozcan lateralidad. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi cursor puesto en una muñeca. Dígame en qué muñeca está puesta el cursor. Derecha. Perfecto. Entonces la persona generalmente cuando lo mira como un espejo, entonces te marca acá. Y tú le dices, le duele la muñeca izquierda. Me dice, no, no, es la derecha. Porque la persona lo suele mirar como un espejo. Entonces, sugerencia aquí poner una D o explicar este es el lado derecho y poner una I, explicar aquí este es el lado izquierdo, ¿ya? Para que la persona no tenga una pérdida de la orientación espacial al momento de la evaluación. Y esto genera problemas porque cuando hacen evolución, la primera imagen marcó un lado, después te hace la intervención, se centra en ese lado y era el otro, ¿ya? Entonces es importante que quede claro el manejo espacial de la imagen. Por eso era importante la lateralidad. Y finalmente les dejo dos pautas interesantes también. No podemos solamente centrarnos en extremidad superior, ¿cierto?, de alcance de agarre o inferior de carga de marcha, sino que también nos tenemos que centrar en la columna. Y vamos a ver en la segunda unidad la columna completa en la clase 3, desde la base occipital hasta la base sacra. Y aquí les dejo dos índices que están enfocados en ABD, enfocado en actividades de la vida diaria, pero para malestar de cuello y para malestar de espalda. Son 10 preguntas que van de 0 a 5, por ende son 50 puntos. Cuando se tiene el total se multiplica por 2 y se lleva el porcentaje. Entonces, si tiene 5 en todos, por 2 es 100, tiene un 100% de disfuncionalidad.
Aquí, mientras menos puntaje tenga, mejor. Mientras más puntaje tenga, peor. Entonces, si tienen todos un 2, 2 por 10 son 20, por 2 son 40, tiene un 40% de disfuncionalidad, ya sea por dolor de cuello o por dolor de espalda. Esto se llama espalda baja, ¿ya? Generalmente está centrado en lumbares, no en torácicas, en vértebras lumbares, es decir, debajo de las costillas hasta la colita, toda la zona de la parte blanda por posterior. En inglés, este se conoce como Neck Disability Index, el NDI, muy utilizado por odontólogos, muy utilizado por kinesiólogos especialistas en articulación temporomandibular, en ATM. ¿Dudas con esto, con la índice de discapacidad de Overstreet? Por lo menos yo no, profe. Súper. Y finalmente tenemos uno que es bastante utilizado también, particularmente por los osteópatas, por los quiroprácticos. Nosotros igual vamos a ver un poquito de osteopatía y quiropraxia cuando veamos extremidad superior en la clase 4. Les voy a enseñar un poquito de quiropraxia y de osteopatía. Vamos a ver el cuestionario de discapacidad Roland y Morris. La versión chilena es la abreviada. Esta es la tradicional. Son 24 preguntas de sí y no, súper binario. ¿Ya? Donde lo peor es que obviamente es el sí y lo mejor es el no. ¿Ya? Y está el cuestionario cortado, ¿cierto? Para hacer pruebas breves, donde son solamente 6 preguntas y está enfocados, como les comento, en espalda baja, en vértebras lumbares. Solo en vértebras lumbares. Entonces la interpretación es que a mayor puntaje hay una mayor discapacidad, es decir, a mayores sí, mayor disfuncionalidad. A mayores no, menor disfuncionalidad. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, revisión básica de rehabilitación física, casos clínicos, en contexto clínico, ¿cierto? Es importante que maneje accidente cerebrovascular, lesiones traumáticas del miembro superior, traumatismo encefalocraniano, el TEC, abierto cerrado, fisiología articular del miembro superior, todo lo que es hombro, te va a aplicar lesión medular, tenorrafia flexor y extensores, ¿cierto? Y su debido apoyo ortésico. Finaliza en 15 minutos, ya estamos terminando. Lesión de nervios periféricos, radial, mediano y ulnar, ¿cierto? La mano en gota, la mano en garra, la mano del predicador. Todo esto lo vieron en órtesis, ¿cierto? ¿Sí? Sí, y en trauma igual. Súper. Guillain-Barré, reumatología y hombro. Todo eso lo vamos a ver en esta segunda unidad. Vamos a ver pruebas de neurodinámica de extremidad superior, particularmente el plexo braquial. Estas 3 pruebas, ¿cierto? Y también vamos a ver el TEPE, el test de extensión de pierna extendida del miembro inferior. Todo eso lo vamos a ver en la segunda unidad. Todo lo que es síndrome cruzado superior-inferior, todo y anda, lo vamos a ver en la clase 3, 4 y 5 de la segunda unidad, así que solamente se los dejo ahí como un adelanto para que se lo tengan en mente. Y esto lo vamos a ver en profundidad en la clase 3, 4 y 5 de la segunda unidad. Bien, nuevamente repetir, importante, evaluaciones sistémicas como el riesgo de caída, ¿cierto? Que es tanto del área motora como del área sistémica. Ha tenido caída este año, eso es importante porque hay un síndrome que se llama el síndrome post-caída, que se da por 3 criterios. El primero es haberse caído. Recuerde que la caída es el desplazamiento del cuerpo de manera involuntaria a la superficie. No tiene por qué ser aparatosa, ni con sangre, ni fractura expuesta, ni nada. No, si tú llegaste al suelo sin querer, aunque sea muy lentito protegido, es una caída igual. ¿Ya? Y una vez que te caíste, puede existir el síndrome post-caída, lo que genera la kinesiofobia o el miedo al movimiento, la aversión al movimiento. El primero es que una vez que te caíste, no fuiste capaz de levantarte solito. ¿Ya? Ese es un gran criterio de kinesiofobia, de aversión al movimiento, de síndrome post-caída. El segundo es que una vez que te caíste, estuviste más de una hora proyectado en el suelo. Y eso es importante y súper complejo, porque, por ejemplo, si usted está en Arica, botado en el exterior, en una hora se deshidrata. Y si usted está en Punta Arenas, botado en el exterior, en una hora se congela. ¿Ya? Y el tercero es que tú te hayas caído a lo menos 3 veces en un año. Es decir, que cada 4 meses más o menos te estás cayendo. 3 por 4, 12.
El último criterio obviamente requiere componente cognitivo, requiere memoria, requiere acordarte, porque si tú tienes un proceso demencial importante, te podéis caer 3 veces en un mismo día y no te va a dar miedo moverte, porque olvidaste las caídas anteriores. Entonces, el síndrome post-caída requiere cognición, requiere recuerdo, ¿ya? Entonces, eso es importante manejarlo en términos de caídas. Es un antecedente importante en caso de inestabilidad, cuando hacemos a nivel sensorial también la prueba de sinestesia, sentido de movimiento. Es importante tener el antecedente si ha tenido caídas antes, cuántas ha tenido, si una vez que se cayó se pudo incorporar solito. Todas esas variables es importante manejarlas. ¿Y cómo se miden? Se miden a través de estación unipodal por un lado, ¿cierto? Dijimos, ¿cierto?, que la persona tiene que estar en triple flexión de la pierna basculante, ¿cierto? Y la que está apoyada tiene que estar totalmente el pie en la superficie del suelo y tiene que mantenerse por pierna 5 segundos, se hace 3 veces, se toma el mejor tiempo y es el que se guarda. ¿Por qué 3 veces? Porque a la primera generalmente todos lo hacemos mal, a la segunda ya está entrenado y a la tercera ya está más habituado. Entonces es importante hacerlo 3 veces. No se quede con el dato de la primera, el primer gesto motor. Siempre quédese con el tercer dato. Y también el Time Up and Go, ¿cierto? Donde la persona parte desde la punta delante de la silla hasta un conito, pasa por posterior, se devuelve, son 6 metros y de vuelta, son 3 de distancia, pero y de vuelta son 6. Idealmente lo hace en 10 segundos. Por ende, por metro debe recorrer más o menos en 1,5 segundos. Entonces usted sabe que en una zancada corta, usted dice, ya, partió, tú ves ya que es disfuncional. Antes de que termine la prueba, tú sabes que es disfuncional, porque la zancada es muy cortita, es muy lenta, o muy inestable, con amplia base de sustentación, todo eso lo va agudizando con el ojo clínico. Si no quiere ocupar ninguna de estas dos, puede ocupar Tinetti, que hace las mismas dos cosas, que es evaluar equilibrio estático y evaluar equilibrio dinámico. Es exactamente lo mismo, pero elija una de las dos opciones. O es estación unipodal y Tinetti, o sea, y Time Up and Go, o es Tinetti. ¿Y quién le dio el paso a hacer esta prueba? Cualquiera de estas dos pruebas, ¿quién le dio el paso previo? Dinamarca. Dinamarca, ¿cierto? Dinamarca le dijo que de un 1A hasta un 3A podría ser un gesto motor. Y de un 3B a un 5B nos quedamos con Dalton, ¿sí? Con antecedentes. No hacemos ningún gesto motor porque están más deteriorados. Y aquí está, ¿cierto? Y ahí está el concepto de la de kinesiofobia, de caídas previas, sí, no, y cuántas. Ojalá menos de 3 en un año para que la persona no quede con fobia al movimiento. Le dije este medicamento, por eso es importante el antecedente clínico. Aquí es importante que solamente se puntúa uno, el más importante. Entonces, por ejemplo, aquí la persona puede estar tomando todo, pues por polifarmacia puede estar tomando todos. Pero, ¿cuál afecta más en la marcha, el diurético o el sedante? ¿Cuál afecta más? El diurético es para orinar. ¿Cuál afecta más en la marcha, un diurético o un sedante? El diurético. El sedante te duerme las piernas. Entonces, obviamente tú vas a estar más inestable. ¿Ya? Entonces, por eso es importante marcar el Ya. punto del fármaco que impacte más en la marcha, porque la prueba es de riesgo caída. El enfoque es marcha. Lo mismo acá en déficit sensoperceptuales. Aquí falta la palabra percepción. Por ejemplo, entre audición y visión. Yo les dije que uno de estos dos es el 70% de la estabilidad. Entonces, entre estos dos, la persona puede tener presbicia, presbiacusia. ¿Cuál de los dos van a marcar como más preponderante para afectar la marcha? Presbiacusia. La presbicia. El 70% de la estabilidad en la marcha está en la visión. ¿Ya? La audición también es importante para la marcha. Obviamente te previene riesgos, si hay una bomba o si viene una ambulancia, obviamente tú te vas a correr. Pero la visión es el 70% de la estabilidad. Entonces, si tengo un adulto mayor con presbicia y presbiacusia, yo voy a marcar solo uno, la presbicia. ¿Sí? Porque la visión es más importante que la audición para la marcha. Estado mental, recuerde que siempre la parte motora tiene que ir con un componente cognitivo afectivo. Si la persona está orientada o confusa, la confusión se puede medir con el CAM para delirium. Y finalmente la deambulación. La deambulación puede ser normal, segura con ayuda, insegura con ayuda o imposible. Cuando dice con ayuda no se refiere a un tercero solamente, sino que también se refiere a una ayuda técnica. Bastón, burrito, andador, lo que sea. Bastón guiador. Se marca uno solo en cada categoría, son 5 categorías, por ende esta pauta va de 0 a 5, donde 0 a 1 es un riesgo leve de caída,
de 2 a 3 es un riesgo moderado y de 4 a 5 es un alto riesgo de caída. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, súper. Y paralelamente, cuando uno hace exámenes físicos, evaluación motora, uno siempre tiene que estar, usted observa, siempre está mirando. Si hay mareo, independiente de usted lo que le pida, cualquier prueba de las 12 pruebas que va a hacer, tiene que mirar si hay mareo, si hay temblor, si hay alteración del equilibrio, si hay dolor de cadera, de rodilla, de cuál, obviamente, de hombro, de espalda, si hay alteraciones visuales, si hay alteraciones auditivas u otros. Y marcarlos, sí o no. Y si son muy determinantes al momento de la evaluación, obviamente terminar el proceso de evaluación porque hay que prevenir riesgo de caída, descompensaciones, lo que sea. Cuando nosotros trabajamos en rehabilitación física, sobre todo los que atendemos en la mañana, la primera pregunta es si tomó o no desayuno. Tiene que tener una muy buena nutrición al momento de hacer actividad física. Sin desayuno no se hace terapia física. Es un alineamiento del hospital. Ya. Siempre preguntar que hayan tomado desayuno y si tienen dudas, tomen los signos vitales antes de la intervención. Si ven alguna de estas alteraciones, tomen nuevamente los signos vitales, vean si hubo una caída de presión importante. Si hay una caída de presión de 20 miligramos de mercurio, se le llama una PTO, la prueba de tensión ortostática. Puede ser un signo muy claro de riesgo de caída. Si la persona se le bajó la presión durante la terapia, terminar la terapia, ¿ya? Porque puede caerse, ¿sí? Se puede descompensar. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Súper. Entonces, ya, para finalizar, últimos 5 minutos, lo más importante de acá, la problemática. La problemática, usted tiene que aunar estos 3 áreas. Desempeño ocupacional, los principales aspectos que impactan en la condición de salud actual. ¿Cómo se sabe eso? A través de la anamnesis, a través del antecedente personal, familiar, clínico, a través de las 12 pruebas funcionales que hizo para evaluar el componente motor, sensorial y perceptual y sistémico. Pero le tiene que sumar las demandas del ambiente. Como lo vemos acá al caballero, no sacamos nada de valor al caballero, quizás ni tocamos la silla de rueda, y el caballero vive en un condominio con un segundo piso donde no hay rampa, no hay ascensor. Esto es importante saberlo, conocer las variables demográficas, el ambiente físico, por donde transcurre, ¿cierto? Circunda, conocer el contexto laboral, si es que está trabajando, el contexto educativo, si es que está estudiando. Ojo, este es un optativo de rehabilitación física, pero no está limitado que ustedes me den puros casos de adulto y adulto mayor. El año pasado una compañera que hizo sus 3 evaluaciones centradas en el caso de un niño de 12 años y lo hizo espectacular. La Vanea Vera, me acuerdo, lo hizo con un caso de Gillian Barré, de un niño de 12 años, y estuvo espectacular. Todas sus evaluaciones pueden ser un niño también, no hay problema. Analizar los factores que puedan determinar riesgo físico y o social, principalmente físico, y las áreas de la ocupación, ¿cierto? Tienen que mencionarme a lo menos 3, ¿ya? Que estén centradas, a mí me gusta más el área de ABD, el área del trabajo, y ojalá no tanto descanso y sueño, ni tanto ocio y tiempo libre. Entonces aquí les dejo un ejemplo problemático ocupacional, como les digo, esto está hace una semana, dice, la falta de acceso adecuado a la información. Esto es un grupo que nosotros hicimos una intervención de AIPC, de la agrupación de personas, la inclusión de personas con ceguera. Entonces el grupo era lo característico, la condición característica de este grupo es la disminución de la percepción de la agudeza visual. Entonces dice la falta de acceso adecuado a la información en relación a su entorno, objetos y las demás personas debido a su discapacidad visual hace que se vea afectada la participación ocupacional y su independencia funcional en actividades de la vida diaria y significativas. Esto es provocado debido a que la discapacidad visual impacta de manera negativa en relación a la ejecución de actividades que realizan cotidianamente, generando limitaciones en leer, escribir, trasladarse, utilizar objetos, cocinar, entre otros. Por lo tanto, se comprende que la baja visión dificulta la productividad, el ocio y el autocuidado. Aquí lo destaco, es importante que usted elija un modelo teórico que sea coherente con lo que me está diciendo. ¿Estos conceptos son del modelo de ocupación humana o del canadiense? Estos 3 conceptos, ocupación humana o canadiense. ¿Hay alguien ahí?
chicos, finalizamos en 3 Profe, minutos. ¿es canadiense o no? Es canadiense, pues chicos, canadiense. Entonces es importante, si hubiese sido ocupación humana, aquí diría trabajo, juego y ocio tiempo libre. ¿Ya? O diría, no, perdón, diría trabajo, ocio y tiempo libre, y aquí diría ABD. Eso diría ABD en el adulto, ocio y tiempo libre, en el adulto trabajo. Si fuese un niño, diría educación, diría juego y ABD, que es transversal. Ya el ABD tanto para el adulto como para el niño es ABD, el autocuidado de ABD. Entonces yo espero la problemática también que se haya un discurso coherente, que me hablen respecto a un modelo conceptual, sea canadiense, sea el de ocupación humana. Y eso es toda la problemática. Finalmente yo les dejo un bonus respecto a cómo acceder a ayudas técnicas, que es súper instrumental, que tienen que leer por si tienen algún familiar, que ustedes lo pueden ayudar en la intermediación del acceso a ayudas técnicas. Y el tiempo, cuánto se demora después de la indicación, cuánto debería llegar y cuánto se puede renovar. Un bastón se renueva a los 2 años, un colchón se renueva cada 1 año. Esto es solamente lectura para la casa. Así que esa es la problemática que espero, no más de un minuto. Y respecto a mañana, probablemente no me pueda conectar en la mañana. ¿Ya? Lo más probable es que lo deje para la tarde. ¿Ya? El bloque de dudas lo vamos a hacer 45 minutos, de 6:55 a 7:40, miércoles y jueves, ambos días. Espero el enlace antes, para las dudas previo al envío del caso a las 7:40. Creo que ya nos vamos a cortar, así que cualquier duda nos vemos mañana los que quieran, 6:55 a 7:40. Espero el enlace antes para resolver sus dudas. Gracias por conectarse, compartan lo que conversamos hoy.